Soy Natasha Kirchuk y esto es I24 News en inglés. Gracias por acompañarnos. Bueno, es el día 9 de la guerra contra Irán. Israel está tambaleándose después de 7 andanadas de misiles de Irán hoy, con 6 personas heridas en 2 lugares diferentes esta tarde, luego de que metralla de lo que se cree que es una ojiva de racimo cayera en varios lugares del centro de Israel. En Tel Aviv, los servicios de emergencia reportan que un hombre de unos 40 años resultó gravemente herido y en Petah Tikva otras 5 personas, incluyendo un hombre de 25 años, también sufrieron heridas. La policía reportó más de una docena de impactos y sirenas que hicieron que millones buscaran refugio en todo el país. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció más ataques hoy, mientras el conflicto se expande fuera de Israel. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein reportan nuevos ataques. Esto acaba de suceder. El ejército de Estados Unidos informa que Irán lanza misiles desde zonas pobladas y advierte a civiles quedarse en casa para evitar daños por ataques estadounidenses. Vamos con nuestra corresponsal, Joy Brown. Ella nos acompaña en vivo desde Tel Aviv. Hablamos hace un momento y estabas en vivo en el lugar de uno de los impactos de misiles que vimos en Tel Aviv. Hoy vimos otra serie de ataques. Cuéntanos cuántos heridos e impactos hubo y qué información tenemos realmente. En cuanto a los heridos, hubo 6 en total, con una persona gravemente herida. Pero todo eso provino de un solo misil, un cohete de racimo, que es un misil que explota en el aire y deja caer pequeñas submuniciones sobre el objetivo previsto. Esto es en una zona residencial. Hubo varios edificios diferentes en la parte central de Israel, Tel Aviv, Petah Tikva, que fueron alcanzados, incluido uno detrás de mí. Antes estábamos en otro lugar, a 5 minutos por la carretera. Este problema se agravó en la última semana. Este fue el primer impacto en el centro de Israel desde el martes pasado, cuando varios misiles impactaron en Bnei Brak, que también fue un misil de munición de racimo. Esto muestra que Irán sube la apuesta, ya que afecta a muchos lugares distintos. Uno de los sitios donde cayó fue frente a la casa de Yael Lapid, ex primer ministro y líder de la oposición. Vino más temprano hoy y le pregunté si el aumento de municiones de racimo de Irán indica una nueva fase de la guerra y si esto debería preocuparnos. Escuchemos sus palabras. ¿Sabes qué? La siguiente pieza de esta munición de racimo es la misma munición. Cayó junto a la casa de mi mamá. Ella tiene 91 años, así que por supuesto la llamé y le dije, mamá, ¿estás bien? Ella dijo, estoy bien, no les tengo miedo. Entiendo esta guerra y hay que continuar. Aquí el mensaje de una mujer de 91 años que lo ha vivido todo. Pueblo de Israel, sí, es una amenaza y las bombas de racimo son terribles. Mantengámonos unidos ante esto. De la misma manera, estamos unidos frente a todas las amenazas y no van a asustarnos. Sabemos que luchamos una guerra justa y que podemos lograr sus objetivos, que son el programa nuclear, el programa de misiles balísticos y hacer posible que el pueblo de Irán cambie este régimen horrible que tomó el control de sus vidas. Este fue el primer misil en caer en el centro de Israel en casi una semana. Esto se debe a que han llegado muchos menos misiles desde Irán. Por eso, el mando del Frente Doméstico de las Fuerzas de Defensa de Israel redujo las restricciones del frente interno para permitir reuniones en un solo lugar en los últimos días. Solo el 3% de los misiles logra penetrar la defensa aérea israelí. Por ejemplo, este sitio detrás de mí. No hubo heridos porque el dueño del departamento dañado llegó a un refugio a tiempo. La policía informó que ahora sufre ansiedad, como uno pensaría si su casa fuera destruida por un misil balístico. Pero en general, la mayoría de las personas todavía están siguiendo las indicaciones del Comando del Frente Interior y yendo a un refugio. Por eso no ha habido tantas lesiones ni muertes como podría haber habido, considerando la cantidad de misiles lanzados desde Irán. Gracias por acompañarnos, Joe, con el análisis. Hoy hubo escenas aterradoras en el centro de Israel. Un recordatorio de lo importante que es correr a tu lugar seguro en caso de sonar una sirena.
Antes de nuestra próxima historia en Irán, quiero dirigirme brevemente a nuestras corresponsales en el estudio. En cuanto a estas ojivas de racimo, Ariel, tal vez puedas hablar sobre esto. Por supuesto, tenemos aquí con nosotros a nuestra corresponsal principal de Medio Oriente, Ariel Osron. Estas municiones de racimo, ¿tenemos alguna idea sobre la cantidad de este tipo de municiones que tiene Irán? Sí, estamos hablando de ojivas que se fragmentan fuera de la atmósfera o simplemente al entrar se dividen en 80 submuniciones diferentes. Cada submunición alrededor de 20 kilogramos de material explosivo. Ahora, eso es para aumentar el daño en el área, pero cada una de esas municiones es mucho más pequeña que una ojiva que llevaría cientos de kilogramos al impactar. Así que realmente lo que estamos viendo aquí es un intento de Irán de lanzar misiles individuales y así preservar su arsenal, pero tratando de maximizar el impacto de cada uno de esos misiles. Ahora, si un interceptor no logra derribar estos misiles antes de que se fragmenten, es prácticamente imposible que las defensas aéreas puedan ir tras cada una de las submuniciones individuales. Y así, la magnitud del daño es significativamente menor que el impacto directo de un solo misil balístico, pero el objetivo aquí por parte del régimen islámico es aumentar el alcance del impacto y además psicológicamente infundir más miedo entre la población civil. Cualquier argumento de que la República Islámica está atacando específicamente objetivos militares o se podría decir instituciones gubernamentales aquí en el Estado de Israel en última instancia, queda descartado con este tipo de municiones. En última instancia, sabes que los civiles tienen la posibilidad de salir heridos si no se está atacando un lugar específico. Más bien, estos fragmentos van a todas partes. Las ojivas de racimo están prohibidas internacionalmente. Por cierto. Si a alguien le importara eso. Bien, hablemos de Irán ahora. Una escena dramática y desconcertante también se está desarrollando en la capital de Irán después de que ataques israelíes alcanzaran importantes instalaciones de almacenamiento de petróleo en Teherán. Los residentes ahora están reportando algo extraordinario: nubes negras suspendidas sobre la ciudad y lluvia que parece estar mezclada con gotas de petróleo cayendo del cielo. Imágenes de la capital muestran humo espeso cubriendo los vecindarios horas después de las explosiones. La Media Luna Roja de Irán advierte que la lluvia contaminada puede ser muy peligrosa, causar quemaduras en la piel y graves daños respiratorios. Funcionarios israelíes afirman que los objetivos eran depósitos de combustible usados por la infraestructura militar iraní. El ataque es de los primeros en afectar un sitio industrial clave en la guerra, además del impacto ambiental inmediato. El ataque preocupa a los mercados energéticos y hace subir los precios del petróleo por la expansión del conflicto. Es importante señalar aquí que el precio de un barril de crudo Brent subió un 8.5% a más de $92 el viernes. Eso es un aumento desde casi $70 por barril apenas a finales de la semana pasada. Y también tenemos una actualización sobre la historia. Estados Unidos acaba de anunciar que no atacará el sector energético de Irán, pero las interrupciones durarán algunas semanas. Estados Unidos afirma que respetará la infraestructura energética de Irán mientras lucha junto a Israel contra la República Islámica. Y quiero dar la palabra a nuestra corresponsal diplomática principal, Ariel Osron, Ariel Osran, Owen Alterman. Perdón, cambié sus nombres solo para comentar algo, realmente sobre la manera en que el mundo está percibiendo este ataque más reciente de Israel a los depósitos de petróleo. Vimos las enormes explosiones y columnas de humo y escuchamos las preocupaciones de los iraníes sobre lo que esto puede significar para su salud y el futuro de su ciudad. Estados Unidos declaró que respetará la infraestructura energética de Irán. También menciona la posible preocupación por cómo estos ataques serían vistos internacionalmente. ¿Verdad? Bueno, hay dos temas separados, Natasha, y tienes razón en señalar ambos. El primero es el tema humanitario dentro de Irán y el segundo es el tema económico a nivel global y el tema de los mercados petroleros. En cuanto a la situación humanitaria en Irán, como dije antes, espero que el ejército israelí haya considerado esto como parte de los pros y los contras antes de llevar a cabo el ataque. En lo operativo, estratégico y de derecho internacional.
Porque al final del día, Natasha, los civiles iraníes no son el enemigo, los civiles iraníes son nuestros aliados. El público iraní apoya a Israel y Estados Unidos en esta lucha, como se escuchó desde el inicio de la guerra. Esa parte de la estrategia aquí es que el público iraní básicamente tome la batuta una vez que termine la campaña militar. Para que ellos asuman esa responsabilidad, deben estar felices y sanos, no respirando lluvia ácida. Espero que eso se haya considerado al evaluar los pros y contras. Por un lado, golpear lo que parecía un objetivo importante, el combustible que literalmente usa el ejército iraní, tal vez incluso para lanzar esos misiles contra Estados Unidos y los estados del Golfo. Frente a los contras relacionados con el daño colateral en la calidad de vida y salud de civiles en Teherán. En cuanto al tema económico global, es interesante escuchar al ejército estadounidense salir y decir esto y establecer ese punto de referencia para ellos mismos. Los iraníes, al cerrar o amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz, ya causaron daño y usaron esa carta. El tráfico por el estrecho está bloqueado. Vemos, como tú, Natasha, el impacto en los precios del petróleo. Y luego puede que simplemente empeore a medida que continúe el retraso. Y a medida que las instalaciones de producción dejan de funcionar en algunos de estos países, lo que hemos escuchado es que ni siquiera pueden reiniciar rápidamente las instalaciones de producción. El impacto podría ser a mediano o largo plazo. Otra vez ocurre el efecto reloj de arena. El tiempo avanza y crece la presión política sobre Donald Trump. Después, precios de gasolina más altos en las gasolineras podrían acortar la campaña y complicar la planeación militar de Estados Unidos e Israel. ¿Verdad? Bueno, obviamente el hecho de que Estados Unidos esté comentando sobre estos ataques específicos habla de ese tipo de temor a la respuesta interna en Estados Unidos. Pero en realidad quiero pasar a algunos comentarios recientes que escuchamos de Trump y antes de pasar a ellos, también tenemos una actualización desde Arabia Saudita. 2 personas han muerto y 12 resultaron heridas en la ronda más reciente de ataques de Irán por proyectiles iraníes. Tendremos más información y actualizaciones sobre eso en breve, pero ahora pasemos a las declaraciones más recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él está reafirmando sus afirmaciones sobre el próximo líder de Irán, diciendo que quien tome el poder después de Jamenei no durará mucho. Si no obtienen la aprobación de Washington, D.C. Trump le dijo a ABC News que quiere asegurarse de que ningún futuro líder iraní pueda desarrollar armas nucleares o desafiar a Estados Unidos, poniéndose él mismo o a su Casa Blanca al mando. Abbas Araghchi, el principal diplomático de Irán, respondió en NBC, su medio estadounidense preferido, o uno de los pocos que transmite su mensaje. Araghchi afirma que Trump debe disculparse por la guerra e insiste en que Irán no se rendirá, asegurando que el gobierno es estable. Irán advierte que responderá si fuerzas de Estados Unidos entran en su territorio y rechaza que Trump pueda decidir su sucesión. Ahora nos acompaña desde Montana Michael Mulroy, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para Medio Oriente. Quiero hablar sobre el hecho de que Trump quiere aprobar al próximo líder supremo de Irán usando el término líder supremo. ¿Eso significa que Estados Unidos está abierto a la posible continuación del régimen islámico en Irán? Además, Natasha, esa es una buena pregunta. Parece que ese es el caso. Quiero decir, el presidente sigue refiriéndose a Venezuela y a lo que hizo allí, obviamente, al remover a Maduro y luego aceptar a Delcy Rodríguez como vicepresidente, como un remanente complaciente de ese régimen. No creo que eso aplique a Irán. La mayoría de los analistas tampoco, pero el presidente lo sigue mencionando. Él parece aceptar que el régimen siga en el poder, ya que al llamarlo líder supremo, reconoce su posición clerical y religiosa. Él quiere uno que haga lo que Estados Unidos diga, como Delcy Rodríguez. No creo que eso pase. Creo que gran parte de lo que queda del régimen probablemente sea incluso menos favorable para Estados Unidos, menos favorable para Israel, obviamente. Así que es poco probable que él pueda elegir al próximo líder supremo. Y si esa persona, y por supuesto, hará algo diferente a ser aún más hostil hacia Estados Unidos, Israel y lo que representamos, esencialmente. ¿Verdad? Ya sabes, obviamente, hasta este momento, muchos de los iraníes con los que estamos hablando apoyan ampliamente los ataques contra el régimen islámico debido al abuso que han sufrido a manos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y entonces, por supuesto, la pregunta sería, si Trump apoyara a alguien que es del régimen islámico,
¿Cómo cambiaría eso el apoyo en el terreno? Ya sabemos que hay muchos estadounidenses, según las encuestas, más específicamente la mayoría del público estadounidense ya se opone a la acción militar de Estados Unidos en Irán. ¿Cómo crees que eso afectará la estrategia de Estados Unidos ahora? Sí, la mayoría se opone a la actividad de Estados Unidos aquí, lo cual es inusual al inicio de una guerra. Normalmente la oposición crece con el tiempo. Piensa en Afganistán e Irak. Pero en general, cuando Estados Unidos entra en una guerra, suele ser favorable. Es como un escenario de unión nacional. Y ese no es el caso aquí. El presidente Trump apoyó a los manifestantes y aseguró que la ayuda venía en camino. Y ahora parece estar dispuesto a apoyar al régimen. Los manifestantes claramente se oponían al régimen que mató a más de 30,000 inocentes y encarceló a muchos más. Parece un mensaje contradictorio y creo que no será bien recibido en Irán. Creo que, como dijeron tus comentaristas anteriores, el pueblo iraní es uno de los mejores, creo, activos, por así decirlo, para Estados Unidos en Israel. Ellos también desean eliminar este régimen y tener un proceso democrático para elegir a sus líderes, quienes creo serían más propensos a integrarse a la comunidad internacional y dejar de ser parias en Medio Oriente. Creo que deberían considerarse nuestros aliados, quizá no activos, pero sí aliados. Todo lo que hacemos, incluso atacar estas instalaciones petroleras, lo hace menos probable. Muy bien, hay una última pregunta que quiero hacerte. Michael Trump ahora dice que ya no apoya la idea de armar a los kurdos para resistir contra la Guardia Revolucionaria. ¿Esto es solo retórica o crees que hay un cambio en la estrategia estadounidense en este momento? ¿Por qué haría estas declaraciones? Es difícil de entender. Al final, según los informes de los medios, esto fue una campaña de acción encubierta de la que nunca se debería hablar, y ciertamente no deberíamos hablar de ello, empezarla y luego terminarla, porque eso convierte en un blanco enorme a los kurdos iraníes, quienes ahora, desde la perspectiva del régimen, se creerá que aceptaron hacer esta campaña en nombre de Estados Unidos. Así que no estoy seguro de hacia dónde vamos con eso. Creo que podría ser, ya sabes, si solo miras la efectividad, podría ser un dilema para el régimen, pero no creo que llegue a causar un cambio de régimen, porque está al máximo alrededor de 4,000 combatientes en este elemento, y se enfrentarían a la Guardia Revolucionaria Islámica y al ejército iraní, que juntos superan el 1,000,000. Así que sería un dilema, pero ciertamente no causaría un cambio de régimen, no creo, según cualquier estimación. Muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Ese es Michael Mulroy, acompañándonos nuevamente desde Montana. Fue el exfuncionario de Estados Unidos, subsecretario adjunto del secretario de Defensa para Medio Oriente. Ahora vamos a pasar a los Emiratos Árabes Unidos, que ahora niegan los reportes israelíes de que hoy atacaron una planta desalinizadora en Irán, supuestamente en coordinación con Israel. Funcionarios afirman que si los Emiratos Árabes Unidos actúan militarmente, lo anunciarán. Mientras tanto, autoridades de defensa emiratíes reportan fuertes ataques de Irán desde hace días. Hasta ahora, 4 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas. Según el ejército de los Emiratos Árabes Unidos, se han detectado más de 1,400 drones iraníes desde el inicio de los combates y la gran mayoría ha sido interceptada. Las autoridades también dicen que se han lanzado 238 misiles balísticos hacia el país, la mayoría derribados, pero algunos pocos cayeron al mar o aterrizaron dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Ahora quiero enlazar brevemente con nuestra corresponsal en Medio Oriente, Ariel Osran, antes de que analices las reacciones de Emiratos Árabes Unidos a los informes de Israel. ¿Qué sabemos sobre lo que acaba de ocurrir en Arabia Saudita? ¿Verdad? Entonces, según la Defensa Civil Saudita, municiones militares cayeron en una zona residencial en la provincia de Al-Qad al-Kash, que está al sureste de la capital, Riad. Murieron 2 extranjeros, uno de India y otro de Bangladesh, y 12 personas más resultaron heridas. Vaya, ahora regresando a los Emiratos Árabes Unidos y al ataque legal a una planta desalinizadora en Irán, no ocurrió. Dices que Emiratos Árabes Unidos lo negó. ¿Qué ocurrió tras bastidores aquí?
¿Por qué los medios israelíes reportan esto y qué implica para las relaciones entre Emiratos e Israel? Eso es para meterse en la mente de los funcionarios de defensa israelíes que tal vez intentan moldear el campo de batalla según sus propias filtraciones, lo cual es algo que en lo que respecta a los emiratíes no quieren verse arrastrados aún más a este conflicto que ya ha tenido un costo financiero significativo. Imagen en absoluto sobre su imagen como un refugio seguro, como un centro de negocios, como un destino turístico y obviamente como un centro aéreo internacional. Así que para ellos están furiosos por esta decisión de los funcionarios militares israelíes de filtrar esto. Una fuente cercana a los Emiratos Árabes Unidos me lo dice. Abu Dhabi está teniendo dificultades para entender la conducta de Israel y la naturaleza de estas reuniones informativas, diciendo que incluso podrían dañar las relaciones entre ambos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos declaró oficialmente que se encuentra en estado de defensa, destacando que esto responde a los ataques brutales y no provocados de Irán. Sin embargo, también, como escuchamos ayer, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí, dijeron que no buscan verse involucrados en el conflicto, pero se reservan el derecho pleno de tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y seguridad. Las fuerzas de defensa de Israel informaron sobre otro asesinato importante en Teherán. Natasha, ¿de quién? ¿De quién sería jefe de la oficina del nuevo líder supremo? Más detalles después. Hablaremos de eso después. Ahora presentamos a nuestra siguiente invitada desde Jerusalén, Flor Hassan Naom. Ella es enviada especial en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y cofundadora del Consejo Empresarial Emiratos Árabes Unidos Israel. Entonces, durante el transcurso de la última semana, hemos visto a la República Islámica de Irán lanzar misiles y proyectiles contra 8 diferentes naciones árabes del Golfo. Ni siquiera menciono a Chipre, Turquía o Azerbaiyán aquí. ¿Qué impacto tienen estos informes recientes en las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel? Que Israel estaba informando. De hecho, que Emiratos Árabes Unidos realmente estaba respondiendo a los lanzamientos más recientes de drones, y eso en realidad no estaba ocurriendo. Muchos funcionarios israelíes esperaban que esta guerra uniera a Israel con las naciones árabes del Golfo, en el sentido de que ambos están luchando contra el mismo enemigo, pero ahora esta falta de comunicación parece ser muy problemática. No creo que sea tan problemático como para causar una ruptura en las relaciones. Ahora, hablemos de lo que han pasado. Han recibido casi 10 veces más misiles que nosotros aquí, lo cual es difícil de creer. Y cuando piensas en la motivación de los iraníes, sabes, al principio piensas, bueno, la República Islámica busca que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos presionen a Estados Unidos para que se detenga. Pero de hecho, lo que hemos visto es una increíble resiliencia de los emiratíes y también increíbles tecnologías de defensa de los emiratíes, quienes han interceptado alrededor del 90% de lo que les han lanzado. Han recibido casi 1000 misiles entre drones y misiles balísticos, lo cual es realmente increíble, y han logrado interceptar el 90% de ellos. Han muerto 4 personas y hay muchos heridos. Ayer el presidente MBZ visitó a los heridos en hospitales. Proyectan la imagen de que son fuertes, resilientes y pueden lidiar con esto. Aún no han pasado de la defensa a la ofensiva. Hoy escuché algo muy significativo de lo que no hemos hablado. Han decidido congelar todos los activos y el dinero del régimen iraní en los Emiratos Árabes Unidos. Para mí, eso es increíble. Mis fuentes en Emiratos Árabes Unidos dijeron que podrían hacerlo tras la guerra, pero por ahora siguen a la defensiva. Ante los constantes ataques de misiles y drones iraníes, ¿cómo equilibran los Emiratos Árabes Unidos sus medidas de defensa con la diplomacia regional y la opinión del público emiratí? No es fácil, como sabemos en Israel, entrar y salir seguido de refugios antiaéreos y zonas seguras. Esto es algo a lo que los Emiratos Árabes Unidos están mucho menos acostumbrados que los israelíes aquí en Israel. Así que supongo que, al final, ¿cómo se está equilibrando el mensaje con los sentimientos del público emiratí?
Creo que, de nuevo, como dije, lo sorprendente es lo bien que se han defendido, lo cual es algo que realmente no habíamos visto que los países del Golfo tuvieran que hacer en el pasado. Quiero añadir que gran parte de su tecnología de defensa, como interceptores y sistemas antiaéreos, fue comprada a Israel. Muchas de sus tecnologías de defensa contra drones han sido compradas a Israel. Los mensajes que recibo de mis amigas y contactos en Emiratos Árabes Unidos dicen que los acuerdos de Abraham son fuertes. De hecho, agradecen los acuerdos de Abraham. Colaboración e intercambio de inteligencia con Israel para combatir a un enemigo común. Espero que hoy solo sea un tropiezo. A veces el tacto de Israel es como un idioma extranjero para nosotras. Pero tenemos que ser respetuosas con nuestras aliadas, tenemos que ser respetuosas con lo que están dispuestas a hacer y compartir en este momento. Solo puedo decirte que mis conversaciones con amigas en Bahrein y Emiratos Árabes Unidos han sido muy positivas. Ellas se reservan el derecho de hacer lo que necesiten hacer, pero por el momento se mantienen en defensa. ¿Qué significa la negación sobre estos informes? Esencialmente, que los Emiratos Árabes Unidos atacaron o ahora se han involucrado en ofensivas contra Irán. Habla sobre la coordinación o su ausencia entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en este conflicto. Quizás sea una defensa de la cultura más que cualquier otra cosa en Israel. Reportamos todo, somos muy transparentes con todo y la gente lo exige. Estás hablando de una cultura muy diferente, de un país diferente, donde la gente realmente entiende lo que sea que su país quiere que entiendan. Y quizá quieren asegurarse de que la moral esté alta y quizá no quieren escalar la situación. Sea cierto o no, los Emiratos Árabes Unidos son un socio muy valioso para Israel, no solo comercial, sino en todo sentido. Debemos mantener esa alianza fuerte. Gracias, Flora, por acompañarnos. Es interesante escuchar tu opinión y la información de tus fuentes. Regresamos con nuestro corresponsal diplomático principal, Owen Alterman, para una actualización desde Irán. Mencionaste la última ronda de ataques israelíes contra la República Islámica. ¿Qué sabemos? Sí, exactamente, un asesinato llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, según la oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, hace apenas unos minutos. Natasha, quien se esperaba fuera la jefa de la oficina del próximo líder supremo. Intentaré decir bien el nombre, es persa, escrito en hebreo, que no siempre tiene vocales. Abal Qassam Babayan, espero pronunciarlo bien, tiene muchas salefs. Pero de nuevo, las fuerzas de defensa de Israel salieron y dijeron, este es un actor clave en lo que el régimen veía como el siguiente paso para su dominio sobre Irán. Y las fuerzas de defensa de Israel han dicho que fue asesinado en Teherán. Gracias por la actualización, Owen. Ahora hablaremos sobre el cambio de postura de Donald Trump respecto a la participación en la guerra con Irán. Hace pocos días, el presidente estadounidense sugería que los kurdos cruzaran a Irán contra el régimen, pero ahora se retracta. Trump dijo a los kurdos que no quiere que participen en la lucha, ya que el conflicto es suficientemente complicado. Dijo estos comentarios a reporteros en el Air Force One. Escuchen. No estamos buscando que los kurdos entren, somos muy amigos de los kurdos, como saben, pero no queremos hacer la guerra más compleja de lo que ya es. No queremos, sí, ya lo he decidido. No quiero que los kurdos entren, no quiero ver que los kurdos salgan heridos o muertos. Hemos tenido una buena relación, ellos están dispuestos a entrar, pero realmente les he dicho que no quiero que entren. Bueno, este cambio se da mientras crecen las especulaciones sobre si las milicias kurdas, con base en el Kurdistán iraquí, podrían abrir un nuevo frente contra Teherán. Trump habló sobre un ataque mortal a una escuela de niñas en Irán, uno de los momentos más polémicos de la guerra. En Minab, dijo que cree que Irán fue responsable, aunque aún se investiga lo sucedido. Ahora está con nosotros Arash Saleh, analista político kurdo iraní en Washington, D.C. Ahora mismo hay un cambio de tono interesante. Hace solo unos días, el presidente parecía apoyar a las fuerzas kurdas que atacaban a la Guardia Revolucionaria. ¿Qué sabemos ahora sobre por qué Trump parece haber cambiado de opinión? ¿O crees que esto es solo retórica? Para ser honesto, no está claro si esto es una táctica o simplemente una estrategia del presidente de Estados Unidos. Pero hay dos cosas.
Primero, esta lucha armada ha estado presente desde hace mucho tiempo. Sabes, el partido político kurdo más antiguo, el PDKI, ha estado involucrado en esta lucha por más de 80 años hasta ahora. Si analizamos casos parecidos, existe un dinamismo interno. Entonces, cuando ves que el gobierno central se está colapsando o simplemente el Estado está carente de capacidades y no puede funcionar bien en esta área, como esta situación que vimos en Irak en 1991 y la situación que vimos en Siria. Los kurdos que han sido oprimidos durante mucho tiempo aprovechan esa oportunidad para involucrarse y realmente hacer algo ahí. Eso podría darles control de las instituciones estatales en la zona. Arash, antes de la siguiente pregunta, una actualización para los espectadores. El Comando del Frente Interno ha emitido una advertencia sobre sirenas y lanzamientos de misiles detectados. Se activaron alertas en el sur de Israel, en la Arabá, Mar Muerto, sur, centro y oeste del Negev, Judea y zonas cercanas a Gaza. Aún no recibimos esa alerta en el centro de Israel, aunque sí vimos 7 ataques con misiles balísticos iraníes durante el transcurso del último día. Vamos a regresar con nuestra analista kurda iraní, que nos acompaña en este momento. Entonces, ¿qué tan seria era la posibilidad, en tu opinión, de que las milicias kurdas lanzaran operaciones desde el Kurdistán iraquí hacia Irán? Obviamente teníamos informes y fuentes que nos confirmaron que eso ya estaba en marcha. ¿Y crees que existe la posibilidad de que las milicias kurdas puedan avanzar incluso sin el apoyo de Estados Unidos? Bueno, mira, si ves el panorama político en los últimos meses, ha habido algún tipo de coalición, una coalición amplia entre los partidos políticos kurdos. Esta coalición fue algo sin precedentes. Usualmente no ves coaliciones entre estos 6 partidos en esta zona. Lograr que estos 6 partidos se acercaran, que se sentaran en un mismo lugar y luego convertirlo en una sola coalición. Creo que es una señal de que perciben algo y probablemente cuando llegue el momento definitivamente actuarán. Pero depende de qué tan en serio tomen Estados Unidos o Israel su confrontación con el régimen iraní. Quiero decir, si llegan tan lejos como aniquilar las capacidades estatales en Irán, verán la oportunidad y actuarán. Creo que es serio. Hay muchas fuerzas peshmerga en las fronteras. Hay muchas fuerzas peshmerga armadas dentro del Kurdistán iraní en este momento en que hablamos. Y la infraestructura está lista para que actúen. Y creo que solo depende del momento. ¿Crees que, además de las milicias kurdas, hay otro grupo en el terreno capaz de enfrentar a la Guardia Revolucionaria Islámica? Hemos hablado con varios invitados de distintas partes de Irán, algunos en contra de la participación de las milicias kurdas, por miedo a que se logre la autonomía en Kurdistán, en el oeste de Irán. Y entonces la pregunta, por supuesto, es si hay alguien más que realmente esté preparado para enfrentarse a la Guardia Revolucionaria Islámica internamente. No creo que haya ninguno. Tienen las mismas capacidades que las fuerzas kurdas. Primero que nada, han estado involucrados en la guerra contra algún tipo de conflicto y escaramuzas con la Guardia Revolucionaria. Se conocen desde hace mucho tiempo, han estado luchando entre ellos durante mucho tiempo. Han desarrollado capacidades dentro de Irán, otros grupos. No creo que tengan esas capacidades en esa magnitud. El que puedas trasladar fuerzas peshmerga de la frontera Irán-Irak al interior de Irán. Ciudades del Kurdistán como Sanandaj y Kermanshah, que vemos frecuentemente, los partidos políticos kurdos hacen eso. Eso significa que debe haber algún tipo de capacidades ahí que faciliten ese movimiento de fuerzas peshmerga tan lejos y profundo en el territorio de Irán. Así que básicamente creo que podría haber algunos pequeños grupos o algunos grupos que tienen cierta historia de conflicto armado, pero no tienen la misma situación, las mismas capacidades y al mismo tiempo no cuentan con el mismo terreno. Kurdistán es montañoso y las montañas son kurdas. De hecho, las usan como una especie de herramienta en su arsenal.
¿Verdad? Gracias, Arash, por acompañarnos y compartir esas actualizaciones y perspectiva. Ahora vamos a pasar a otra situación difícil para Israel. En Líbano, 2 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron hoy más temprano, específicamente en el sur del país, después de que un ataque de Hezbollah alcanzara una topadora blindada durante operaciones cerca de la frontera israelí. El sargento de primera clase, Meir Qatar, combatiente druso de Majd al-Shams, de 38 años, ha sido identificado como uno de los soldados. El ejército informará el segundo nombre después. Según los informes, este incidente comenzó cuando un vehículo blindado de transporte de personal Puma se atascó, y durante el intento de rescate, una de las excavadoras fue alcanzada, lo que provocó un incendio mortal. Esto sucede luego de que Israel informara sobre un ataque de precisión en Beirut contra altos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o la Fuerza Quds, acusados de planear ataques en Israel. Medios libaneses reportan que el ataque impactó una habitación del Hotel Ramadá en la costa de la ciudad, causando al menos 4 muertos y unos 10 heridos. Es importante señalar que desde el lunes, el grupo proxy iraní Hezbollah ha estado lanzando cientos de cohetes y drones hacia Israel, en apoyo a la República Islámica. El gobierno libanés, que dice trabajar para desarmar a Hezbollah, criticó al grupo terrorista por arrastrar al Líbano a una guerra regional. Afirman que casi 300 personas murieron en ataques aéreos israelíes la semana pasada. Me gustaría pasar con nuestra corresponsal que está en vivo en la frontera del Líbano con Israel. Valir Sladin, tú estás en el norte de Israel. ¿Cuál es la última información? Sí, otro día de escalada entre Israel y Hezbollah. Hezbollah está usando muchos cohetes para atacar la Alta Galilea y la Galilea Occidental. Sonaron las sirenas tanto en Kiryat Shmon a la derecha, a la derecha de la frontera y también a la izquierda de la frontera, que es la Galilea Occidental, ciudades como Nahariya, Krayot y también Haifa. Estamos diciendo que la mayoría de estos cohetes en realidad son interceptados y también los drones que Hezbollah lanza con frecuencia también son interceptados por el sistema de defensa aérea israelí. Hasta ahora no hay víctimas ni heridos. Pero por otro lado se han causado algunos daños a edificios y a los sitios agrícolas que están justo en la frontera con Israel. Ahora, por otro lado, estamos diciendo que el ejército israelí está resumiendo en realidad sus actividades en Líbano. Desde el lunes pasado se han atacado 600 objetivos con unas 820 municiones, según las fuerzas de defensa de Israel. Los ataques en realidad han matado a más de 200 operativos de Hezbollah y 80 de ellos son de una unidad de élite Radwan que también incluye a altos mandos de Hezbollah. Y 27 de los ataques ocurrieron en Beirut en general, de los cuales 5 fueron en el suburbio sur de Beirut, el Dahye, bastión de Hezbollah. Así que los ataques están aumentando por parte de Hezbollah, pero también el lado israelí está incrementando sus ataques y su operación terrestre también. Ahí fue donde pasó ese incidente. Mencionaste a los 2 soldados israelíes muertos. Israel dice que los combatientes de Hezbollah están usando esta táctica con más frecuencia ahora, esperando a que los soldados israelíes se acerquen más a la frontera y luego disparando un misil guiado antitanque hacia ellos. Varios soldados israelíes resultaron gravemente heridos esta semana y ayer murieron 2 en un incidente. Como mencionaste, así que estamos diciendo que los ataques también están ocurriendo en tierra. Hezbollah no ha sido eliminado, como obviamente vemos desde el sur del río Litani. Muy bien, me gustaría agradecerte, Walir, por acompañarnos desde el norte de Israel con esa actualización. Ahora vamos a pasar con Sarit Savi. Ella es fundadora y presidenta del Centro de Investigación y Educación Alma en el norte de Israel, Sarit. Sabes, lo primero que quiero preguntarte es que los residentes del norte de Israel ya se han acostumbrado a no poder quedarse en sus casas durante los conflictos con Hezbollah. Desde el alto al fuego que vimos en 2024, que comenzó en noviembre de 2024, la gente ha empezado a regresar a sus hogares. Viendo la situación actual, ¿cuántos israelíes siguen en el norte de Israel?
No tengo los números, pero puedo decirte cómo se siente. El viernes pasado estuve viajando por la frontera norte y visité a muchos amigos que viven literalmente en la línea fronteriza, y ninguno de ellos se fue, todos se quedaron. Ninguno de ellos está en pánico, todos entienden la situación, todos comprenden que ahora es momento de terminar el trabajo y hacer lo que se tiene que hacer. Claro, apenas entendemos las instrucciones del comando del frente interno. Nos piden volver a la rutina, aunque los niños no asisten a la escuela. Pero fuera de eso, todos entendemos la necesidad de lo que está ocurriendo ahora. No conozco a nadie que se haya ido, ni en mi comunidad en Nankelok, cerca de la frontera, ni en ningún otro lugar. Sabes, es interesante la idea de terminar el trabajo, porque obviamente durante el transcurso de ese alto al fuego, sabes, el gobierno libanés dijo que iba a retirar todas las armas, limpiando el sur del Líbano de la infraestructura de Hezbollah. Sabemos que hubo continuos ataques aéreos de las fuerzas de defensa de Israel dirigidos a amenazas de Hezbollah, pero ya sabes, la pregunta en este momento, por supuesto, es sí o no. El público israelí siente que la frontera nunca será totalmente segura. Después de la guerra es lo más seguro. Aún así, Hezbollah tenía 25.000 cohetes al terminar en noviembre de 2025. Y ahora estamos en una nueva guerra, mientras Hezbollah está usando lo que le quedaba de armas. En el último año hubo una competencia entre Hezbollah por reconstruir su fuerza militar y las fuerzas de defensa de Israel por impedirlo. Recientemente, cuando publicamos eso, los esfuerzos de Hezbollah superaron a los de las fuerzas de defensa de Israel para evitarlo, y ese es el resultado que vemos ahora. Así que al menos al sur del río Litani. Esto es algo que se podría hacer al menos para derrocar al régimen en Irán, que no haya patrocinador, ni dinero, ni armas que se envíen a Hezbollah. Creo que esto también podría hacerse. Pero coincido en que el gobierno libanés también debe evitar que Hezbollah vuelva a crecer, por el odio que enseña a los niños y los servicios que da a los suyos, musulmanes chiitas en Líbano. Sarik, una última pregunta sobre las capacidades militares de Hezbollah. ¿Qué sabemos de su arsenal actualmente? No sé qué quedó tras más de 600 ataques de las fuerzas de defensa de Israel en estos días. Como dije, lo sabíamos. Antes tenía unos 25.000 cohetes y al menos 1.000 drones, quizá más. Puedo decir que lo que hemos visto es un promedio de unos 50 ataques al día en los últimos días. De Hezbollah, 2/3 son de cohetes y 1/3 son de drones. Vemos que hay una mejora en la capacidad de Hezbollah para lanzar los drones, pero no necesariamente para hacer que impacten. Y hay una disminución en la cantidad de cohetes en cada andanada. Voy a interrumpirte aquí. Como todos escuchan, acabamos de recibir una advertencia de que habrá alertas en unos momentos. En el centro de Israel acabamos de presenciar otra ola de ataques con misiles balísticos de Irán en el sur. Como saben muchos televidentes, primero recibimos una alerta extrema sobre eso. Habrá una sirena en unos minutos y cuando suene esa sirena yo saldré del estudio. Esperamos que alguien de nuestro equipo en Estados Unidos continúe la transmisión con las últimas actualizaciones. Sarit, gracias por el análisis desde el norte de Israel. Por ahora nos quedamos en el estudio hasta que escuchemos la sirena, así que tengan paciencia y luego vamos a salir rápidamente a nuestro refugio antiaéreo. Ahora me dirijo a ti, Owen Alterman, corresponsal diplomático senior. Sé que tienes algo que decir sobre el conflicto con Hezbollah. Meir Qatar, uno de los 2 soldados caídos, ya fue identificado. Natasha, es importante decirlo, los israelíes o quienes siguen de cerca esa sociedad ya lo saben. Era un soldado druso de los Altos del Golán, como muchos televidentes saben, y aquí está su foto en pantalla. Como muchos de nuestros televidentes saben, los drusos israelíes han servido en las fuerzas de defensa de Israel desde la independencia y han sido una parte fundamental del ejército. Muchos de ellos han llegado a ocupar cargos altos. A menudo se habla de una alianza de sangre entre drusos y judíos en Israel, ya que los drusos están muy integrados en la sociedad y el ejército israelí.
Eso no ha sido cierto para los drusos en los altos del Golán. En las 4 aldeas del norte, incluyendo Magd al-Shams, de donde era Meir Qatar, suelen considerarse sirios, no adoptan la ciudadanía israelí completa ni se enlistan en el ejército. En años recientes, la guerra civil siria y la caída del régimen aceleraron ese cambio. Ahora alguien de la comunidad pagó el precio máximo y murió en batalla. Que su memoria y la de nuestros soldados caídos sea recordada. Bueno, Maid al-Shams realmente ha sufrido bastante durante los últimos 2 años. Al ver que un misil de Hezbollah cayó en un campo de fútbol, murieron 11 niños. Un momento muy difícil para la comunidad. Y creo que por lo que pasa en Siria ahora, Ariel Osram puede hablar de ello. Tras el ataque de las fuerzas yihadistas del gobierno sirio a la comunidad drusa, es posible que los drusos en este país ahora muestren más lealtad al Estado de Israel. Pero en realidad quiero hablar un poco sobre los misiles que hemos estado recibiendo de Irán. Curiosamente, creo que fue justo ayer. Hace 2 días informamos que han disminuido significativamente los ataques contra el Estado de Israel por parte de la República Islámica. Hoy parece que estamos viendo muchos más. La pregunta es, ¿qué tan grandes son estas andanadas y qué las hace diferentes de los días anteriores? Bueno, de nuevo, lo que estamos viendo es menos andanadas por día desde Irán, pero estamos viendo una intensificación de los ataques por parte de Hezbollah. Ayer asumieron 33 ataques y el día anterior 20. Y uno puede anticipar que creo que fue a las 3 de la mañana. Hoy ya admitieron 5 ataques, así que la cifra será mayor. Eso es lo que quieren señalar. En cuanto a lo que vemos de Irán, tenemos que irnos ahora, tenemos esta señal. Estamos viendo que un misil llegará en breve. Quédense con nosotros, volveremos cuando termine la sirena.